Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos de nuevo y engancharse en esta segunda parte de la actividad. Eh, Realmente les agradecemos muchísimo porque sabemos que estos son días álgidos de muchísimo trabajo para todos. Especialmente le agradecemos a Silvina que tuvo la deferencia de participar, siendo que están volviendo todos sus alumnos a clase desde el día lunes, así que, bueno, la mayoría de los que están conocen lo complejo que es este momento. Así que bueno, en esta sesión lo que queremos trabajar con ustedes es en metodología de diseño de proyecto. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, acá tenemos Silvina, a la mañana hablaron mucho de atreverse, de animarse. Bueno, acá tenemos una gran atrevida, completamente disruptiva, que se puso en su espalda el desarrollo de un proyecto muy complejo. Nos dio el espacio para trabajar muy como equipo, como involucrados en el proceso, cosa que fue un maravilloso aprendizaje. Ojalá hayamos podido aportar y poner nuestro granito de arena. Y bueno, ya para darle el inicio a la charla, como les contaba a la mañana, yo soy cofundadora de una empresa típicamente de tecnología. Nos encontramos con que en esta nueva etapa ya no alcanzaba que nosotros habláramos de fierros, que habláramos de equipamiento, que habláramos de distintas opciones de equipos, y que necesitábamos involucrarnos un pasito más allá, un pasito en poder trabajar junto con las instituciones, que son los que saben lo que necesitan, en cómo ser facilitadores en esa etapa de proyecto. Y ese fue nuestro gran objetivo. Las instituciones que nos han dado el espacio hemos aprendido muchísimo, como fue en el caso de UCC, en un proceso que es constante, porque ahora viene el gran desafío de la vuelta a las aulas y de que todo eso que pensamos, soñamos y planificamos en conjunto, bueno, se pueda evaluar sobre el trabajo real y seamos lo suficientemente flexibles y atentos para generar todas las correcciones que sean necesarias. Nosotros, para hacer un resumen chiquito de lo que... bueno, primero, estamos en formato reunión y no en formato webinar. Así que cualquiera de ustedes que quiera hacer una pregunta o interrumpir puede directamente participar. Con respecto a la charla, nosotros desde nuestro lugar de integradores, lo que descubrimos es que más allá de hablar de tecnología, les muestro, voy a compartirles un slide, más allá de hablar de tecnología, nosotros veíamos que en aquellos casos en los que nos encontramos con un proyecto estratégico, necesitábamos poner un esfuerzo más y aprender otras cosas, y para poder colaborar más activamente en ese proyecto. Cuando hablamos de proyecto estratégico, nos referimos a un proyecto que es transversal a toda la institución y tiene aspectos ligados a la actividad en sí y aspectos materiales que tienen que salvarse en la misma gestión de proyecto, porque presentan desafíos muy importantes. Unir la actividad académica en sí misma, teniendo mucho foco en la experiencia, con problemas propios de espacio, del edificio, de cuestiones funcionales, de otras tecnologías, con la materialización, cómo juego yo todas mis expectativas y todas mis ilusiones y todo lo que quiero hacer, cómo interactúan con el presupuesto, con las posibilidades reales, con los tiempos reales. Todos estos aspectos son aspectos que tienen distinta implicancia dentro de la elaboración del proyecto, y nosotros desde nuestro lado de proveedores de tecnología consideramos que tenemos que entender esta realidad y desde este lugar aportar. Básicamente distinguimos en un proyecto
5 etapas. Cada una de estas etapas tiene que ser, dentro de nuestro criterio, claramente identificable. Se tiene que atacar y atender como una etapa, como un paso en el proyecto en sí mismo de máxima importancia, y la realización de todas estas etapas en forma ordenada, en general, nos da muchos mejores resultados. Una cosa que hemos aprendido y que hemos podido probar, y lo hemos trabajado muchísimo en UCC, que han trabajado tremendamente toda la institución, es en que si nosotros generamos como proveedores, como tecnólogos, si nosotros en lugar de armar una propuesta que directamente salte a una ejecución, generamos una segunda instancia donde invertimos tiempo y donde invertimos recursos y donde invertimos nuestro expertise en lo que es el diseño y la planificación, el proyecto después tiene no solo una ejecución más rápida y sencilla, sino que ahora lo vamos a probar a ver si vamos a poder ajustar esta etapa. Nosotros decimos y estamos convencidos que todo el proceso de cierre, o sea, el proceso es en el cual el proyecto se empieza a utilizar, es mucho más eficiente y con muchos menos altibajos. Entonces, dentro de esto, a mí me gustaría, si es posible, mostrarles un video que tiene preparado UCC, y después darle espacio a nuestra gran atrevida Silvina para que ella cuente su experiencia en este proceso que, vuelvo a decir, empezó hace varios meses. Trabajamos en forma ininterrumpida y hoy empieza la nueva etapa, que es la de empezarlo a usar, a aplicarlo, usarlo, porque están volviendo todos docentes y alumnos al aula. Entonces, no sé, mostrémonos el video, por favor. Bueno, las aulas híbridas que adquirió la universidad son tecnología que nos va a permitir llevar adelante lo que denominamos educación blended o bimodal. Son espacios áulicos dotados de tecnología que permiten una experiencia de aprendizaje y enseñanza con estudiantes y docentes presenciales y también estudiantes remotos, que viven la experiencia como si estuvieran presentes físicamente. No es educación a distancia, sino que es una metodología que en este marco de la pandemia en la cual estamos atravesando nos permite llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje sin perder el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes. Los espacios, aquellos que son más reducidos, trabajan con una cámara que se denomina All-in-One, se llama Meetup, es de la línea de Logitech, y justamente esta cámara permite tener incorporado parlantes y todo lo que tiene que ver con microfonía en un solo dispositivo. En los espacios áulicos de mayor tamaño se ha colocado un equipo que se denomina Rally, también es de la línea de Logitech. Esta cámara es una cámara robótica y permite tener una nitidez y una calidad de la experiencia de sonido inigualable. El alumno remoto con cualquier dispositivo que cuente en su vivienda podrá ingresar a Zoom y allí va a poder ver a su docente dando la clase, compartir el contenido y, lo más importante, poder también disfrutar de la experiencia de la pizarra, ¿no? Algo que es tan característico en la docencia, y justamente la universidad ha incorporado un dispositivo que se denomina Captivo, que es una cámara digitalizadora. Permite compartir el contenido analógico, escritura espontánea, y el alumno remoto va a poder, a través de un link, acceder al contenido que esté mostrando la pizarra y todo lo que está haciendo el profesor en la clase. La Universidad Católica de Córdoba ha previsto la instalación de este equipamiento para transformar las aulas tradicionales en aulas híbridas en todas sus unidades académicas. La inversión que ha hecho la universidad en adquirir las aulas híbridas está ligada a las posibilidades que nos da la situación sanitaria y los permisos que tanto el COE como el Ministerio de Nación nos vayan otorgando. Lo cierto es que a medida que obtengamos estos permisos y estas autorizaciones, las facultades planificarán
cuál de las asignaturas y qué carrera va a comenzar con este cursado bimodal a través de las aulas híbridas. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela, por la introducción. Gracias también por la invitación a poder participar, a poder compartir las experiencias. Creo que es súper enriquecedor. De hecho, nuestra primera iniciativa también surgió de estar participando en este tipo de encuentros, en donde vamos aprendiendo de otras instituciones, de lo que están pensando, hacia dónde van, y creemos que es súper importante a la hora de innovar, ¿sí? Yo un poco dentro de la Universidad Católica de Córdoba estoy a cargo del área de innovación, y bueno, es todo un desafío. Hay muchas cosas que están viéndose transformadas todos los días, y realmente queremos estar siempre un paso adelante, y eso fue lo que nos desafió y nos motivó en este caso. No solo pensar en el contexto de la pandemia, porque creíamos que el contexto de la pandemia es algo temporal, que puede ser que sea más largoplacista que cortoplacista, pero lo mismo lo consideramos como un momento en la historia de la humanidad. Pero sí tenemos que empezar a pensar a futuro. Voy a compartir una pequeña presentación que tengo, Gaby, si te parece. Y Así, por supuesto. buenísimo. Así les comparto un poco cómo fue todo este proceso, en qué estuvimos trabajando con Gabriela, desde cuándo estamos trabajando juntas, cómo ha sido todo el desarrollo de este proyecto, que ha sido súper desafiante, muy interesante, y que, como ella dijo, nos encontramos ahora justo en el momento de la puesta en producción real, en vivo y en directo, con alumnos, con profes remotos, locales. Bueno, estamos justo en esta semana lanzando la puesta en práctica, así que está súper interesante poder conversar ahora con el diario del lunes, que es algo súper lindo poder contar, bueno, cómo es la experiencia real. Como mencionaban en el video, todo esto surge con la idea de una metodología blended, una modalidad de enseñanza en donde podamos estar presencial, pero también los alumnos puedan hacer su cursado en forma remota. Esto hoy en día lo permite CONIAU, que es la institución que nos regula, y creemos que es súper interesante para lo que se viene a futuro, ¿no? Ha venido para quedarse, son esas cuestiones que no van a desaparecer con el tiempo. Como les decía, nosotros comenzamos a pensar en un cambio de paradigma, ¿sí? No estábamos viviendo un paréntesis. No era, venía la pandemia, se cierra el paréntesis de la pandemia y después teníamos que comenzar otra etapa. No, justamente la realidad creemos que va a cambiar, en especial en este tipo de universidades que se encuentran en el interior del país. Hay chicos que tienen que hasta inclusive rentar inmuebles para poder venir, y este tipo de modalidades les va a permitir poder tener la misma capacitación de altísima excelencia y continuar sus estudios desde sus lugares locales. Así que bueno, creemos que es todo un desafío más que interesante en este tiempo. Ahora, ¿qué nos caracteriza a nosotros como Universidad Católica de Córdoba? Nosotros tenemos 3 edificios, tenemos más de 100.000 metros cuadrados, con lo cual nuestra filosofía siempre fue presencial, ¿sí? Hace 66 años que nos abocamos a una educación 100% presencial, en donde la vivencia en el campus universitario, en la sede que está en el edificio del centro, como en la parte de ciencias de la salud, y toda la innovación en medicina que se está trabajando, requiere la presencialidad. Entonces, esta tecnología vino a suplir la imposibilidad del desarrollo presencial, sin dejar de ser presenciales, que es lo que es el corazón de la Universidad Católica en este tiempo. Nosotros no somos una universidad a distancia, por más que tengamos algunos programas, algunas capacitaciones, algunos cursos de formación continua, la realidad es que la universidad continúa siendo presencial y anhela ser presencial a lo largo de su historia. Así que bueno, un poco creemos que tenemos que aprender nuevas destrezas que nos destaquen en otros ámbitos. Y eso fue lo que nos motivó a buscar un cambio. Como parte de este cambio y presentando un poco a la universidad, así como les decía que teníamos más de 100.000 metros cuadrados, tenemos 7.500 hectáreas de un establecimiento agropecuario, que es justamente es el campo escuela, así le llamamos nosotros aquí, es el campo escuela. Los alumnos pueden no solo cursar en un aula, sino también ir a los campos y poder vivir esa experiencia práctica. Algo que nos gustaría
cuando empezamos a todo esto a conversar con Gabriela ya por enero del 2021, por eso es que ha sido un proyecto súper rápido y muy ágil, ¿sí? Nosotros llevamos actualmente 8 meses, que vamos a hacer la puesta en producción, pero tuvimos un mes de enero con mucho trabajo y con mucha agilidad, tanto de parte de ellas como creo de parte nuestra, por lo menos eso digo yo, pero creemos que fue fundamental ese diseño. Esos primeros días que nos tomamos para diseñar son importantísimos a la hora de implementar cualquier cambio de este tipo más bien tecnológico. Nosotros dijimos, bueno, vamos a basarnos en 5 grandes hitos que queremos lograr y mantener. Uno, la escritura espontánea, ¿sí? Para nosotros la experiencia del docente en el aula escribiendo en la pizarra era fundamental. Y eso era algo que íbamos a tener que resolver de alguna forma. La experiencia del audio, los problemas de audio en las aulas, la reverberancia, los alumnos que están en la casa que sean capaces de escuchar bien, que cuando otros alumnos hablen en el aula no se genere un caos adentro de tu casa porque no entendés si está hablando el profe, un alumno o quién es el que está hablando. Entonces creíamos que realmente el tema audio y el tema imagen desde ya lo dábamos por sentado. Sabemos que hoy en día cualquier equipo de videoconferencia ya tiene unas prestaciones propias para lo que es video, que es súper bien. No hace falta grandes desafíos en materia de imagen. La experiencia fundamental, tanto del alumno, del docente, del alumno que está remoto y del alumno que está presencial. Y ahí yo después les voy a comentar con el siguiente slide algunos tips que tuvimos que también modificar para la experiencia del alumno presencial. ¿Sí? Porque uno con esto piensa en el alumno remoto, el alumno ve el profe escribe en la pizarra, escucha bien, ve bien, pero ahí teníamos que ver qué pasaba con el que estaba en el aula. Y el expertise técnico. A veces el uso de tecnología a los equipos técnicos suele asustarlo, como que bueno, esto va a ser muy difícil, va a ser muy complejo, los profes cómo lo van a aprender a usar. Y en realidad, o sea, nosotros buscábamos una solución que fuera lo más sencilla posible, que fuera fácil de incorporar en la cultura, que fuera fácil de adaptar a los distintos profesores, como vieron en el slide anterior, son 11 unidades académicas. Hablamos de filósofos, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos. Entonces las profesiones son muy distintos y no es lo mismo adaptar un profe de una temática como a lo mejor puede ser la Facultad de Ciencias de la Educación, que son clases más teóricas, a un ingeniero que escribe en todo el muro aproximadamente el desarrollo de una fórmula. Entonces, bueno, en eso tuvimos que pensar de manera integral. Así que bueno, estos fueron los 5 tips más importantes que tuvimos en cuenta a lo largo del proyecto. ¿Cuáles fueron nuestras premisas? A mí me gusta mucho trabajar con metodología Agile, me gusta trabajar con Scrum, y siempre considero que la agilidad es fundamental en este tipo de proyectos. Así que para nosotros las premisas de trabajo fueron, primero, una implementación transversal. No podíamos usarlo solamente en unidades académicas, por ejemplo, como las ingenierías, agropecuarias, ciencias químicas, no, dijimos, tiene que estar en todas. Tiene que ser una tecnología que sea tan adaptable a cualquier profesión que tenía que estar en los 81 espacios áulicos. Además de eso, queríamos también trabajar e hicimos un fuerte trabajo de relevamiento a lo largo de la pandemia. Eso lo pudimos hacer gracias a que no había gente en los edificios en el 2020, pero trabajamos planimetrías de todos los espacios, fotos para poder imaginarnos esos espacios como eran, qué tipo de bancos tenían, qué tipo de mobiliario, cortinas, ventanas, dimensiones. Y eso ayudó mucho en el proyecto porque pudieron armar una propuesta en el caso de proyecciones en base a esos planos que ya estaban armados. Entonces dijimos, vamos a hacer estos 80 espacios, los logramos definir en 3 tipologías, los más pequeños, los medianos y los más grandes, y en función de esa definición de tipologías pudimos plantear un número marco para tener en cuenta, ¿sí? Porque generalmente cuando uno va a tomar decisiones y viniendo de la profesión de los números, cualquier proyecto, yo antes que me lo muestren el proyecto, más o menos cuánto sale. No quiero saber el número final, pero si yo no puedo dimensionar y cuantificar, esto me va a salir 1 millón, 5 millones, 6 millones, lo que sea, es muy difícil que uno diga, bueno, sigo avanzando en tomar la decisión. Y es siempre la gran discusión entre las áreas contables y financieras,
con los proyectistas o los ingenieros que están a cargo de elaborar. Ellos te dicen, no, cuando tengamos el proyecto bien definido, todo computado, te vamos a decir cuánto sale. Y bueno, nosotros justamente trabajamos en un monto previo que nos iba a posicionar en la posibilidad, la factibilidad económica de hacer el proyecto, y después fuimos ajustando y afinando el lápiz hasta llegar a un número real. Pero creemos que ese trabajo previo fue muy importante también. En la agilidad, bueno, yo destaco la visita que ellos tuvieron, desde Proyecciones han venido varias veces a Córdoba, de hecho ahora están en Córdoba también en este momento, así que eso fue fundamental, todas las visitas, la POC, es imperdible, la POC, porque realmente es cuando uno puede llegar a imaginarse cómo va a ser todo, y ya lo ves en vivo y en directo en tu propio espacio. Esto fue importantísimo poder hacerlo. El relevamiento previa obra, que fue otra instancia que nosotros definimos, también fue súper importante, porque se hicieron muchos ajustes al proyecto inicial. Quizás había espacios chicos que considerábamos que podíamos poner algo, y cuando fuimos, el techo era muy bajo, las ventanas no tenían la acústica que debían tener, y tuvimos que hacer ajustes en esos casos. Así que bueno, la obra, ni hablar, y por supuesto el entrenamiento, que vino acompañado también, algo que pudimos hacer en forma simultánea con el equipo de proyecciones. No llegamos hoy, día lunes, en esta semana, sin el entrenamiento de los docentes. Ya habíamos llegado con muchos docentes entrenados, capacitados para el uso de la tecnología. Eso nos posiciona totalmente distinto de cara al proyecto, ¿sí? Creemos que son proyectos que tienen que ir concomitantes con la capacitación, de manera tal de que cuando se haga el lanzamiento ya tengas más socios estratégicos que puedan acompañarte en la salida a producción. Respecto a la premisa integral, y acá es donde quiero mencionar la experiencia áulica del alumno presencial. Aquel alumno que hace 1 año y medio que no viene a las aulas, y de repente viene, se encuentra con estas cámaras, pero no es un beneficio para él, ¿sí? Porque esas cámaras le permiten al que está remoto estar conectado. Más allá de que se vean muy lindas e innovadoras, realmente el alumno presencial también había que mejorarle la experiencia. Y en ese sentido trabajamos con el área de mantenimiento y de infraestructura en toda una refuncionalización de estos espacios. Se cambiaron cortinas, se cambiaron mobiliarios, bancos, todo lo que fue el equipamiento tecnológico, computadoras nuevas, monitores nuevos en los centros de cómputos. Esas cuestiones también van acompañando y van en conjunto con el proyecto. Y la interdisciplinariedad, la verdad es que armamos un gran equipo de trabajo con la gente de proyecciones, el área de mantenimiento e infraestructura de la universidad, y el área de sistemas, de IT en particular, que también acompañó a lo largo de cada uno de los desafíos y las jornadas que íbamos teniendo. Y finalmente algo alcanzable, ¿sí? A veces uno, en especial los que estamos en las cuestiones tecnológicas y de innovación, nos gustan las cosas top de gama, pero no necesariamente lo top de gama es lo que va a permitir lograr el objetivo que queremos, o podemos lograr el mismo objetivo con algo de menor perfil económico. Así que en ese sentido trabajamos una propuesta súper ajustable en lo económico para que lo pudiéramos hacer realizable y poderlo concretar. Finalmente, y con esto voy cerrando esta parte y dejamos ya con Gabriela también para que continuemos la charla. Bueno, uno a veces piensa en todas estas implementaciones son un caos, y sí, son un poco un caos, pero no siempre el caos es malo. A veces hay modelos caóticos que son bastante buenos. ¿Y cuándo un modelo caótico es bueno? Bueno, justamente cuando uno logra encontrar esa intersección entre el caos y el orden, y realmente construir un modelo caórdico. ¿Qué es el modelo caórdico? Es el lugar en donde la creatividad, la innovación toman un lugar preponderante y realmente permiten lograr resultados que bajo el modelo caótico no lo podríamos hacer, porque es todo, hay desorientación, hay confusión, hay colapso. Pero en un modelo de un orden perfecto de procesos, control y programas tampoco lo podemos hacer. Entonces, en general, el desafío que nosotros estamos viendo es que las organizaciones y las instituciones hoy en día tienen que acostumbrarse a trabajar en el modelo caórdico, trabajar con un caos aceptable, con un orden aceptable también,
pero que permita la innovación, la creatividad y la búsqueda de cosas nuevas y de nuevas iniciativas para los tiempos que se vienen. Esto es como en el liderazgo. Nosotros estábamos acostumbrados al liderazgo del director de orquesta. Más de uno de ustedes seguramente habrá escuchado a Ricardo Muti como uno de los grandes líderes de la Ópera de Viena. Pero en un director de orquesta los instrumentos son siempre los mismos, son 20 músicos, 25 músicos, 100 músicos que son siempre los mismos, la partitura es siempre la misma, y practicamos esa misma partitura durante 2 años para tener una performance en una ópera. Hoy en día sería imposible ser líderes como directores de orquesta. Ya los músicos cambian todos los días, la rotación de gente que tenemos en este tiempo es muchísima, es altísima. Además de eso, consideramos también que la partitura nos están cambiando las notas a diario, ¿sí? A diario tenemos realidades diferentes que se van dando. Así que consideramos que también las organizaciones nos tenemos que adaptar cada vez más a un liderazgo tipo jazz. En el jazz uno va a escuchar una banda de jazz un día, y va al día siguiente y tocan el mismo tema pero sonó distinto. ¿Por qué? Porque van surgiendo personas del equipo. Hoy es el solo del saxo, mañana es el solo del pianista, pasado es el solo de la parte vocal. Un director de jazz puede estar en 3 ámbitos diferentes tocando el mismo tema, pero nunca va a ser exactamente igual. Así que bueno, ese es un poco el desafío que estamos viendo como institución. Les agradezco mucho y estoy a disposición para cualquier consulta. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, pueden interrumpir en el momento que quieran, por eso usamos el modelo de reunión. Mientras tanto, yo sí tengo algunas preguntas para Silvina, que me parece que en esto de que estamos trabajando en un proceso, hay cosas que todavía tengo para preguntarle, ¿no? Primer pregunta, Silvina, cuando tuvimos esa primera reunión, perdón, ¿sí alguien quería hablar? No. Cuando tuvimos esa primera reunión y ustedes empezaban el proceso, ¿les generó ansiedad? O sea, en esa primera reunión donde por ahí se buscaban respuestas, y la verdad lo que hicimos fue decir, paremos, ¿no? O sea, no vamos a dar respuestas, sino que vamos a empezar un proceso de diseño y de análisis. O sea, yo sé cómo te sentiste vos. ¿Cómo se sintió el resto de la institución cuando la empezaste a involucrar en esa dinámica? Bueno, la realidad es que sí hay ansiedades, en especial en aquellas áreas que después lo van a tener que llevar a la práctica, y bueno, y tenían muchas preguntas, tenían más preguntas que respuestas, y bueno, y querían justamente conocer, ¿no?, de qué se trata y cómo va a ser, y quién lo va a manejar, y cómo vamos a hacer cuando algo no ande, a quién vamos a consultar. Todo ese tipo de cuestiones sí generaron ansiedades. No en mi caso particular, porque yo creo que tenía bastante claridad de a dónde quería ir, y el camino, bueno, había que transitarlo, ¿sí? Y también nos sentimos, por supuesto, muy acompañados por ustedes, en donde desde el día número 1 nos dijeron, ustedes no se preocupen, nosotros los acompañamos en la capacitación, los acompañamos en la producción. Entonces dije, bueno, listo, ya tenemos cómo resolver cuando haya inconvenientes. Así que para mí fue más tranquilo, pero para el resto, y sí, seguramente ha habido algunas áreas con más estrés que otras. Y una cosa que fue sumamente interesante, porque la verdad es que ustedes incorporaron una cantidad enorme de gente que participó en el proceso, en la elección. ¿Cómo hicieron para no solo convocar, porque además realmente fueron muy entusiastas y fluyó, ¿no? ¿Cómo hicieron para elegir ese grupo? ¿Cuánta gente participó, Silvina, en esas reuniones previas? Un montón eran. Bueno, en general buscamos un referente de cada área, en particular de las áreas de mantenimiento de infraestructura, IT, el área pedagogía, el área académica. Era muy importante involucrarnos en el proyecto, para que ellos justamente pudieran ver desde la parte más del dictado de las clases, de la parte pedagógica. Se involucró el PIED completo, que es una parte de la institución que se dedica a todo lo que es educación a distancia.
y fuimos buscando algunos referentes de docentes y algunos referentes de alumnos también en ese tiempo que pudiera acompañarnos en algunas reuniones que fueron inclusive detrás de escena, ¿sí? Yo creo que aproximadamente deben haber participado unas 20 personas al comienzo, ¿sí? Después se fue ampliando en la medida en que íbamos avanzando en el proyecto, y el núcleo siempre fueron 5 o 6. Sí, 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 porque hay un núcleo chico, no podemos tener un núcleo de 20 porque no hubiéramos todavía, estaríamos viendo qué conectábamos. Y con respecto a la parte pedagógica, ¿no? Porque ustedes tienen muchísimas carreras con perfiles completamente distintos, y una cosa que plantearon desde el primer inicio fue eso que vos contabas, ¿no? Fue una decisión institucional de que el proceso fuera democrático. Ahora, en ningún momento perdieron el equilibrio con respecto a la funcionalidad, o sea, es un balance complejo. ¿Cómo manejaron esa parte, ¿no? O sea, responder funcionalidades específicas con el concepto de para todos, de democratización del proceso. Bueno, la generalización no siempre es fácil, ¿sí? En general, cada uno tiene hasta inclusive su impronta, pero este tipo de proyectos ya hace unos años, yo ya hace 5 años que estoy en la universidad, y desde que yo estoy estamos trabajando en esa transversalidad, ¿sí? Y en esa generalización de cuestiones. Antes, por ejemplo, teníamos culturalmente un edificio era de un color, el otro era de otro, o sea, cada uno tenía hasta cuestiones básicas muy distintas. Ya hace unos años que venimos trabajando en la transversalidad y desde las áreas centrales del rectorado poder implementar ciertas políticas como herramientas institucionales que se van a usar, estilos de infraestructura generales para toda la universidad, y estamos escribiendo manuales, procedimientos y políticas desde ya hace 5 años para empezar a trabajar este concepto de la generalización de al menos ciertas cuestiones, ¿sí? No todas, pero ciertas cuestiones sí poder trabajarlas en común. Así que en realidad ya ese camino lo habíamos transitado un poco. Obviamente que cuando llegamos a esta instancia, vuelven a surgir estas cosas. No, bueno, pero a mí me gusta escribir en toda la pared. Bueno, no va a poder trabajar en 1,80 m. Y bueno, yo quiero usar Meet, no Zoom. No, bueno, vamos a usar Zoom. Bueno, entonces todas esas cuestiones las hemos ido trabajando, pero muy de acuerdo con el área académica, ¿sí? Nosotros tenemos el área académica, yo pertenezco al Vicerrectorado de Economía, pero trabajamos muy en equipo y en conjunto para que estas generalizaciones no sean rechazadas, ¿sí? Culturalmente hablando. Sí, y otra cosa interesante fue que hay lindas preguntas, ahora las voy a leer. Otra cosa muy interesante fue, ¿cómo fue el proceso de decir menos es más? Hay mucho, pero no vamos a poder hacer todo. Nos tenemos que conformar con algunas cosas y desde ahí arrancar. ¿Cómo vivieron ese proceso, no? Bueno, sí, fue todo un estudio, un análisis, tuvimos que trabajar mucho, de hecho se trabajó muchísimo con los decanos también de cada una de las facultades, de cada una de las unidades académicas. Al principio, como no lo habían visto en funcionamiento a la tecnología y todo, es como que decían, bueno, pónganla en algunos espacios. Después ya la querían en todos los espacios. Entonces, ahí fue una instancia de negociación con cada uno, y poder etapabilizar el proyecto creo que fue súper importante. Decir, bueno, ahora vamos a ir por estos espacios, vamos por los espacios áulicos. Después entraremos en laboratorios. Bueno, al fin y al cabo entramos en espacios áulicos, negociamos laboratorios y algunos centros de cómputos que no habían estado previstos en la fase original, pero fueron negociaciones de, bueno, a ver, si te parece en el centro de cómputos más relevante, bueno, perfecto, lo ponemos ahí y decime dónde no lo coloco, ¿no? Entonces fue un trabajo súper arduo, ir uno a uno. La realidad es que en mi caso estuve uno a uno y recorriendo los espacios caminando, que eso es fundamental, porque uno los ve, los vive y les puede decir sí, no, por qué no.
Entonces uno entra en un diálogo que es muy diferente a una imposición, ¿no? Justamente todo lo contrario. Este tipo de proyectos no pueden tratarse como una orden, sino al contrario, hay que buscar una visión compartida, entender la realidad de cada unidad académica. Algunos me decían, yo no necesito captivo porque no usamos mucho la pizarra. Bueno, listo, entonces uno va entendiendo y va estudiando cómo trabaja cada una de las unidades. Eso es fundamental. Germán Torres está poniendo en el chat que tiene una consulta. No sé, Germán, si querés hacerla directamente. Ahí está Perfecto, Germán. muchas gracias. Primero, muchísimas gracias por este espacio, la verdad que estoy desde la mañana, es súper interesante. Una consulta a Silvina. Yo soy más del área de IT, ¿sí? Yo soy más tirado al área de IT, y en esta época está muy en boga el tema de las tecnologías Agile, Scrum, Canvas, etcétera, ¿no? Pero bueno, para nosotros quizás es un poco más natural adaptarnos a estas tecnologías, o a estas metodologías, perdón, pero no tanto para los demás, ¿no? Lo que no están, digamos, en lo que son implementaciones, en lo que son este tipo de incorporaciones, este tipo de proyectos. Digamos, según su experiencia, ¿las tuvieron que adaptar de alguna manera? ¿Hubo mucha resistencia? ¿La gente lo tomó bien? ¿O cómo fue la experiencia justamente de llevar estas tecnologías Agile a gente que no está metida en el día a día de lo que es la implementación de un proyecto o la implementación de, bueno, de todo un proceso, ¿no? Bueno, por ejemplo, nosotros el Agile lo tenemos bastante incorporado a nivel de cualquier proyecto que hagamos, ¿sí? No solamente proyectos de desarrollo de software, en los cuales uno es mucho más sencillo porque uno define los sprints, define los entregables, es más simple, hacer las reuniones de retrospectiva, las distintas ceremonias, es como que es súper más fácil de verlo al proyecto. Pero sí usamos la metodología Agile hasta inclusive para obras de infraestructura, ¿sí? Eso es lo que nos pareció súper interesante, desafiante y disruptivo poder implementarlo. ¿Lo implementamos igual que en el desarrollo de software? No, ¿sí? Es como que hacemos algunas adaptaciones. Pero, por ejemplo, la reunión de relevamiento con el Product Owner. ¿Quién es nuestro Product Owner en este caso para un proyecto de este tipo? Y para este proyecto tiene que ser el área académica con la parte pedagógica, con docentes y con alumnos, porque si ellos no están involucrados y para ellos esta tecnología no les suma, es muy difícil. Entonces, ese relevamiento, esos 5 tips iniciales de la experiencia del docente, el audio, la imagen, el expertise técnico, que no fuera algo de la NASA que nadie pudiera resolver ni manejar, la experiencia, esos 5 tips para nosotros es el relevamiento de una búsqueda inicial de una metodología Scrum, por ejemplo, ¿no? Y a medida que fuimos avanzando en el proyecto y fuimos haciendo distintas etapas, por ejemplo, la POC para nosotros fue como un sprint, ¿sí? Esa POC fue el primer sprint, y ahí hicimos la retrospectiva. No, bueno, esto no me gustó, esto sí, esto me parece que va a ser súper útil. O sea, lo haces adaptado, no con la metodología normal y habitual de un desarrollo de software, pero sí que te permite tener el chip Scrum, yo digo el chip Scrum. Siempre pensar en, bueno, cómo voy corrigiendo sobre la marcha, de manera tal de que el lunes salimos a producción y no tuvimos que hacer grandes replanteos en 3 días. En 3 días que llevamos de la puesta en práctica, podemos hacer ajustes, alguna cuestión que está faltando, algún docente que está más preparado que otro y hay otro que hay que reforzar un poco más. Los referentes técnicos, por ejemplo, tenemos referentes técnicos para cada unidad académica que ya conocen a los profes con la metodología de trabajo que tiene cada profe, a ellos se los entrenó aparte y se los entrenó con otra metodología de trabajo, con otra profundidad técnica para que puedan resolver cuestiones desde cableados, desde no enciende la máquina, bueno, todo ese tipo de cuestiones que ustedes lo saben mucho mejor que nosotros. Y para nosotros eso fueron distintos sprints que iban agregando valor para llegar al producto final que lanzamos este lunes con muy pocos ajustes posteriores. Así que yo creo que sí se puede implementar la metodología, es cuestión de adaptarla
y quizás no le vamos a llamar como le llaman en un desarrollo de software el sprint 1, el 2, la ceremonia de la retrospectiva, pero le vamos a llamar de otra manera, e implícitamente está la filosofía detrás de la ejecución del proyecto. Muchísimas gracias. Andrea Berges también tiene una consulta para hacer. Hola, ¿cómo están? Gracias por esta Hola, Andrea. conversación, la verdad. Va un poco en torno a lo que estaban diciendo recién y bajando un poco lo que vimos hoy a la mañana. O sea, todavía la educación en Argentina está aula, pizarrón, libro, anotaciones. Y creo que los profesores todavía como que les falta ajustar un poquito. Puntualmente, ¿cuál fue la resistencia que tuvieron de los profesores y cómo acompañaron al profesor para sentirse seguros al momento de encarar este proyecto ahora en la práctica? Porque es muy difícil para un profesor de años de estar dando clases con un pizarrón atrás, con tiza, o con un pizarrón blanco con fibrones, encontrarse ahora que tiene que hablar en diferentes formas y que va a estar observado desde otra también forma, y la forma de actuar y todo eso. Entonces, por ahí a veces ese miedo hace que por ahí no se desarrolle bien una clase. Entonces, ¿cuál fue el acompañamiento que tuvieron ustedes, o cuál es en este momento, cómo lo siguen acompañando? Silvina, ahí lo tenés, tenés tu espacio de tu laboratorio, ahí está Diego en cámara dentro de uno de tus espacios. Ay, sí. Sí, así está que... en el aula, ¿en qué aula estará Diego? Está en un anfiteatro, No, me parece. estoy en el aula en química, en un anfiteatro. Es el anfiteatro B de Ciencias Químicas, muy bien. Bueno, Diego es quien mejor puede contestar esta pregunta, pero yo voy a hacer una pequeña introducción. Mira, Andrea, nosotros trabajamos en equipo y justamente fuimos acompañando desde la obra técnica, física, cableado y toda esa parte, en conjunto con la capacitación a los docentes. Y lo íbamos llevando paulatinamente juntos el camino, ¿no? ¿Qué acompañamiento le dimos? Hicimos capacitaciones, inclusive por unidades académicas, para que pudieran preguntar cuestiones específicas de cómo ellos trabajan. Después también quitamos algunos mitos, ¿sí? Porque en realidad hoy el profe ya está acostumbrado a prender su máquina, a abrir un Zoom y conectarse, ¿sí? Y en el Zoom tiene un micrófono que puede ser el de la compu o algún adicional, y la cámara. Entonces, lo primero que hicimos fue desmistificar. Esto no viene a complicar, ¿sí? Simplemente ahora, en lugar de prender la compu en tu casa, vas a prender esa compu donde está Diego sentado, y lo demás va a andar solo, ¿sí? No tienen que hacer nada, no tenían... A lo mejor puede ser que tengas una cámara robótica y el profe no se dé cuenta que con el control remoto lo puede seguir a él cuando camina. Pero quizás esas funciones son para los más pro, los profes que realmente les gusta más la tecnología, pero a los otros podían utilizarla sin ningún problema. Y el hecho de tener la pizarra y de garantizar de que ellos puedan escribir como lo hacían siempre, pero que el alumno pueda tener su experiencia con esa pizarra, es fundamental, ¿sí? Así que desmistificamos en estas capacitaciones, hicimos varias instancias de poca gente e hicimos jornadas en donde los profes pudieran probar la tecnología. Apagamos todo y que arrancaran de cero. Y la realidad es que hoy en día está funcionando y no hemos tenido ni muchas consultas, ni tenemos tanta cuestión de rechazo. Al principio era más un miedo que un rechazo, pero cuando le vieron la funcionalidad y que en definitiva ellos pueden caminar, porque las cámaras son 180 grados, o sea que caminan de punta a punta como lo hacían siempre, no cambió tanto su experiencia a la hora del dictado de la clase. No tiene que ser super tech para poder usar esta tecnología. Él puede, digamos, esto es algo que lo va a ayudar, pero nada más que eso. Así que una buena capacitación de acompañamiento, jornadas de puesta en práctica, donde ellos puedan practicar, prendían el captivo, compartían el link del captivo, miraban cómo se veía el captivo desde cualquier dispositivo móvil. Ese tipo de cosas creemos que es lo más importante, un acompañamiento en capacitación. Y eso sí está bueno que esté realizado por el área de pedagogía y el área académica,
que es el que además le va a poder mostrar, por ejemplo, algo que a veces se olvidan los profes, es que hay chicos conectados remotos, salvo cuando se desmutean y comienzan a hablar, ¿no? Pero si no, es como que vos te olvidás de los que están conectados remotos. En algunas aulas, muy pocas todavía, hemos puesto monitores de retorno. Pusimos unas pantallas en donde vos ponés por Zoom todas las caras de los alumnos que están conectados. Entonces, si te levantan la mano, el profe puede estar hablando con los presenciales y en el monitor de retorno ve las caras de los otros y los otros que están conectados. Eso le mejora al profe la experiencia de ver a los remotos y ver los presenciales. Esas fueron algunas de las acciones. No sé, Diego, si vos querés agregar algo más. A ver, la realidad es como que acabas de decir todo, en realidad, ¿no? Yo a lo sumo puedo explayarme un poco más y contarle a Andrea también un poco mi experiencia cuando fue que estuvimos haciendo las capacitaciones, que en realidad más que capacitaciones fueron demostraciones, porque en sí hubo un poco más de trabajo pedagógico que tecnológico, por decir una manera, para explicar todo, porque básicamente una de las cosas que explicaba la parte de pedagogía es que la clase se está dando normal, o sea, sumamos tecnología, pero que básicamente nos está apoyando a nosotros, ¿no? Nosotros a la tecnología. Y la realidad es que cuando se está dando la clase, el pizarrón captivo es un agregado también externo, o sea, no nos modifica, que seguimos escribiendo. Y la parte pedagógica lo que decía es, no nos tenemos que olvidar de los remotos. O sea, ese es el cambio que vamos a tener porque la realidad de la clase la vamos a estar dando naturalmente, localmente, como estoy yo acá en este momento. Obviamente estoy solo, ¿no? Pero en el momento donde entran en juego los alumnos que están remotos, ahí entra la hibridez del aula y no tenemos que olvidarnos de los remotos, porque lo que es la experiencia local es exactamente igual. Obviamente van a tener una voz cantante remota que se va a sumar, que van a ser todos los alumnos remotos, y ahí es donde se da la hibridez, ¿no? Pero la tecnología básicamente es para acompañar a todo lo que estamos haciendo acá localmente para que los alumnos remotos se puedan escuchar de manera correcta y también que nos puedan escuchar a nosotros de manera correcta. En el caso de Diego, bueno, les aclaro que Diego es de nuestra empresa, o sea, no es de la universidad. Una cosa que nos funcionó muy bien, creo yo, fue armar los espacios. Armamos espacios reales muy al principio del proyecto. Entonces pudo ir corriendo en paralelo todo lo que tiene que ver con la implementación, que es la instalación de una cantidad enorme de aulas y demás, con la parte de capacitación de los docentes, y de hecho hubo un montón de ajustes sobre el proyecto original. Así que bueno, lo que están viendo fue uno de los grandes escenarios de prueba. Armamos 4, ¿no? Sí, Silvina, 4 al principio. Eran 4. Sí, los probamos y ahí fuimos limpiando cuál era lo que los docentes necesitaban y se fue ajustando sobre la marcha, en paralelo a la implementación. Y sigue funcionando ese espacio, esos espacios en prueba. Otra cosa que me encantó, por ejemplo, fue el departamento que lidera Evelyn de comunicaciones, porque el departamento de comunicaciones también trabajó con los docentes y, por ejemplo, en aquellos lugares en donde no tenían ese monitor de retorno, asociaban a un alumno que estaba atento al chat para habilitar a sus compañeros a distancia y también involucrarlos en la experiencia de la hibridez, ¿no? Que estuvieran involucrados los mismos estudiantes. Eso me pareció súper interesante también como experiencia. Sí, y también, Gaby, tuvimos todo lo que son manuales. Tenemos los manuales instructivos, videos, que están publicados en el campus virtual y disponibles para que los docentes los puedan acceder. Algunas capacitaciones las fuimos grabando, están subidas en la nube, y bueno, eso súper ayudó a ir haciendo todo el camino de la capacitación. Gerardo Ramírez está pidiendo hacer una consulta. Sí, llegué un poco tarde, excusas por eso, porque no podía ingresar. Sin embargo, tengo una experiencia también con los colegios, y lo que noto que cuando Diego está hablando es justamente ese retorno del eco. No sé si eso ya se ha podido solucionar, porque eso es como un inconveniente que también noto y no hace que la calidad del audio sea bueno. Eso por un lado. Por el otro, la experiencia del monitor en clase, ¿es un monitor, es un alumno, es alguien externo a la clase o es el mismo estudiante el que está pendiente de sus compañeros virtuales? Porque lo que sí vivimos hoy en día
es justamente que ya al tener presenciales los estudiantes, pues los profesores se les olvida la otra mitad del salón que están virtuales. Entonces ahí ya no se puede, pues estamos como en esa transición, pero ¿cómo lo están solucionando? Muchas gracias. Perdón, acá interrumpo un poquito porque todo lo que tiene que ver con la acústica sí es un problema. Nosotros le dimos prioridad, siempre damos prioridad primero a la inteligibilidad del audio y después a la acústica, que se ve muy afectada por cómo es el aula y aparte porque está vacía. Pero en la próxima charla, que aprovecho a decirles, estas son salas de reuniones, así que esta queda abierta, pero ahora a las 3, perdón, en 5 minutos, empieza una charla en la que puntualmente van a hablar del diseño del espacio híbrido y de cómo trabajar esta posición de cámaras y sobre todo de microfonía o el refuerzo de monitor para minimizar o generar la mejor eficiencia a un espacio real. Entonces, eso va a ser un tema puntual. Hay 2 ingenieros van a dar la próxima charla para trabajar específicamente sobre esto. No sé si hay alguna... sí preguntaban, Silvina, bueno, les vuelvo a decir, ¿no? Dentro de un ratito empieza esa otra charla técnica. Acá Silvina estaba preguntando cuál es el costo. Obviamente el costo varía bastante entre una solución y otra, pero ese es un tema que vamos a ver mañana también. Se puede trabajar mucho en el planteo de parametrizar los montos de inversión. Entonces, más que costo, hoy es ideal hablar de montos de inversión y de tener ciertas herramientas para generar esto, porque a veces, por eso somos también 4 fabricantes puestos acá, a veces el ajuste de uno con respecto al otro, y cambia muchísimo el precio. Con la UCC hemos hecho ahorros por ahí en cableados. El trabajo todo el tiempo era, bueno, un ahorro más, un aula más. Cortamos esto, un aula más. Entonces, hay mucho más allá del precio para trabajar con el costo. Los fabricantes se pueden exprimir, uno les puede pedir, entonces toda la parametrización, esto que decía Silvina, ¿no? ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué no es lo indispensable? ¿Qué es lo que vamos a tener que esperar para hacer? ¿Qué es lo que vamos a perder? ¿Qué es lo esencial? Todo ese tipo de cosas van a impactar en un monto de inversión de proyecto final que puede llegar a cambiar muchísimo según la configuración. Sí, ¿no, Silvina? Ya estoy planteándolo. Y quizás respondiéndole a la persona anterior que había consultado, nosotros consideramos, como decía Gabriela, la prioridad de la escucha del audio y quizás no la perfección como si estuviera en una sala de grabación, porque eso también implica una inversión en infraestructura, ¿sí? A lo mejor tenés espacios donde el techo es de losa, y para realmente garantizar y mejorar el audio tenías que hacer un cielo raso con placas acústicas. Por ejemplo, en algunos espacios que nosotros le llamamos los espacios de aulas inteligentes, sí tienen otro tipo de acústica, ¿sí? Tienen placas acústicas, tienen placas aislantes, equipos que son insonoros de aire acondicionado. Pero bueno, eso implica más que la tecnología en sí, también es la infraestructura que acompaña a esta tecnología. Ese anfiteatro donde está Diego ahora es un anfiteatro que tiene 60 años y tiene un techo de losa, y bueno, había que hacer, hay muchas cuestiones que por ahí uno tiene que trabajar desde las áreas de infraestructura si quiere mejorar esa experiencia, ¿no? Un poco para responder esa pregunta anterior. Bueno, lamentablemente se nos cumplió el tiempo, Silvina, nunca nos alcanza el tiempo con vos, porque es sumamente interesante, como decíamos al principio. El objetivo es generar un espacio que podamos tener intercambio. La gente de UCC en general es tremendamente generosa, es un equipo hermoso y son muy generosos. Muchos docentes nos decían hoy a la mañana que por ahí se sienten solos en hacer todo el trabajo de evangelización o formar equipo dentro de sus instituciones. Y bueno,
es parte de lo que queremos en este espacio. Entonces, bueno, yo no me queda más que decir que lamento que no tuviéramos otro rato más, que te agradezco, Silvina, tremendamente otra vez la participación, que les agradezco a todos volverse a conectar a la tarde con lo ocupadísimos que están y haber permanecido en la sesión, y los que tengan interés en ver ya temas técnicos de diseño del espacio híbrido desde lo técnico, ¿no? ¿Cómo planteo mi aula? ¿Cómo veo qué es lo que tengo? Porque una cosa es lo que uno sueña y otra cosa es lo que hay de verdad, este trabajo de relevamiento que Silvina marcaba, y cómo le saco el mayor provecho a mi espacio para elegir la mejor tecnología y el mejor costo. Los que quieran ver esos aspectos están invitados a la próxima charla que la va a dar Eduardo Travi. Y bueno, nada, con esto los estamos dejando y seguimos en contacto permanente. Muchísimas gracias, Silvina, de nuevo. Por favor, gracias a ustedes y cualquier cosa quedamos a disposición.